Para mí es un exquisito placer, estimados colegas, estar compartiendo con ustedes este espacio que aprovecho en primer lugar la oportunidad para saludar y agradecer en primer lugar la hospitalidad y la anfitrionía del convenio Andrés Bello y en particular la de su director, el máster Franz Coronel Berrío, y todos los colegas del convenio que se encuentran acá presentes acompañándonos en esta actividad. Me alegro muchísimo también y agradezco la presencia en persona de la doctora Andrea Mena Álvarez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, que llevamos ya muchísimos años de colaboración e intercambio y que tanto también nos contribuye con este tipo de actividad. No pudiera dejar de saludar en particular a mi hermano Fran Vázquez Horta, a Franklin, a Pasa, que son el alma de, bueno, del funcionamiento tecnológico de este evento, de Eduneti, con la corporación Eduneti, que también tanto estimula el desarrollo de este tipo de eventos y este tipo de sesiones. Saludo en particular a todos los colegas que nos han acompañado de distintos países, desde Brasil, Reinaldo con sus estudiantes, desde Chile, Damari, Alejandro con sus colegas, desde Ecuador, Arelis, una fiel colaboradora y participante en estos espacios, y por supuesto de España, Laura Monsalve, la doctora Laura Monsalve también, que siempre está fielmente contribuyendo, y especialmente de México, a los amigos José Silvestre Torucha y Armando Sánchez Macías y Ramón Martínez de León, a quienes les envío un abrazo. Un abrazo a todos los colegas que han tenido a bien unirse y compartir con nosotros este espacio de intercambio académico. Bueno, miren, para iniciar el programa científico de este evento, se había escogido la conferencia, la idea de compartir con ustedes una conferencia que fuera bien amplia y bien provocadora de las ideas que hoy pueden marcar un punto de atención y de interés hacia la investigación y el desarrollo de la formación profesional pedagógica. En todos los que nos encargamos de los procesos sustantivos en las universidades, en la contemporaneidad, y de los que no trabajan también en universidades, pero que se encargan de procesos de formación. Y la idea es que nos sirviera de pórtico para todo lo que se va a discutir y lo que se va a debatir en el resto de los días siguientes en el evento. O sea, como ustedes van a ver, las sesiones siguientes del evento, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de ponencias, una serie de conferencias que todas van a regir sobre esta idea. O sea, vamos a estar hablando de la pertinencia de la educación y de la escuela ante lo que hoy demanda de la sociedad de nosotros. Entonces, primero vamos a empezar preguntando o reparando en cuánto ha cambiado la sociedad y la cultura contemporánea actuales y cuánto ha cambiado la escuela y cuánto ha cambiado la educación. Si alguien hace un viaje en el tiempo del siglo XIX, va a una escuela a finales del siglo XIX y viene hoy a una escuela en este estado, que encontrará nuevo, o sea, ahora en la contemporaneidad encontrará nuevo algún televisor, alguna conexión nueva, pero en esencia la docencia y la formación sigue siendo casi que la misma. Y sin embargo, hemos sido capaces de ir al cosmos, hemos sido capaces de sintetizar proteínas, hemos sido capaces de generar ciencias nuevas a las urgencias contemporáneas y a las demandas de nuestro tiempo. Pero la formación, los procesos de formación escolar y la educación se han mantenido, vamos a decir, que conservadores a esos cambios. La educación tiene que ir, lo citamos acá en la lámina que estamos viendo, como dijo el genial anticipador de todos estos procesos, el cubano más universal de los cubanos, José Martí, que decía, la educación ha de ir
a donde va la vida. ¿Verdad que se siente Si la algo vida así cambia con la misma fluidez, la educación ha de ir delante de esos cambios con esa misma fluidez. Es la lógica que nosotros estamos tratando de sostener en este diálogo con ustedes y la provocación que quiero compartir con ustedes. ¿Cuánto ha cambiado la vida? ¿Cuánto ha cambiado la cultura? ¿Y cuánto ha cambiado la escuela? La escuela no puede ser para entender el pasado. La escuela, en la escuela tenemos que entender el pasado, tenemos que comprender el pasado como un referente cultural para a partir de ahí, entonces, atender a las demandas y estar pensando en cómo vamos a formar a las personas que van a ser nuestros líderes dentro de 20, dentro de 30 años. El hombre del futuro, ese hombre del futuro en abstracto no existe. El hombre del futuro está sentado hoy en nuestras aulas. Lo tenemos en nuestras aulas, porque ese es el que va a cimentar, el que va a fomentar todos los proyectos de desarrollo de todo tipo. Y para eso se requiere de una educación y de una escuela que se proyecte más hacia el futuro y hacia las necesidades de lo que nosotros requerimos. Esa es, vamos a decir que la tesis en la que voy a sostener este diálogo y este intercambio con ustedes. Entonces, en ese sentido, vamos a partir de esa pregunta. ¿Cuáles son las demandas que nos hace la sociedad y que nos hace la cultura a la escuela? Vamos a verlo a la inversa. A partir de ahí, entender entonces cuáles son los cambios, cuáles son, hacia dónde tenemos que abrirnos las puertas y sobre todo el pensamiento en la escuela para comenzar a pensar los procesos de formación de manera distinta. En primer lugar, toda la sociedad contemporánea hoy se basa en el uso de la informatización. O sea, cuántas formas de la economía, de los servicios, hoy ustedes piénsenla, va a haber muy pocas que están fuera de la informatización. O sea, el tener, vamos a denominarle a esto, competencias digitales para el ser humano contemporáneo que vive en este siglo, hoy es algo que es una necesidad vital. Y que es lo que está sucediendo, que en definitiva, en muchas ocasiones, en la escuela no se trabaja adecuadamente y esto ya el estudiante llega con esa formación porque lo ha adquirido, lo ha adquirido en los hogares, lo ha adquirido de otra manera, pero no ha sido conducido conscientemente desde las aulas. El Instituto de Formación del Personal Docente en España, por así la INTEF, o sea, ha sido uno de los primeros con el respaldo de la Unión Europea de consignar lo que ellos han, vamos a decir que conceptualizado como las competencias digitales necesarias en este sentido. O sea, ¿qué necesita un ser humano en el siglo XXI para vivir a la altura de la demanda y de los desafíos de esta sociedad y que pueda contribuir al desarrollo de la ciencia, que pueda contribuir al desarrollo de la economía y al desarrollo de todos los procesos sociales? O sea, debe tener dentro de esas competencias, debe tener, por supuesto, acceso, o sea, debe ser un consumidor de información y saber consumir información en este sentido. Debe utilizar adecuadamente todo esto como un canal para la comunicación, para colaborar entre iguales y entre esa comunicación y esa colaboración que emerjan proyectos de desarrollo. Debe ser capaz no solo de consumir, sino de producir. O sea, de ser un creador de contenidos. Y esto va especialmente dirigido a los docentes. Tenemos que aprender a crear contenido y también a generar una cultura de seguridad informática, de proteger datos, de proteger información, de tener conciencia de lo que nosotros en algún momento determinado, nosotros socializamos. Y por supuesto, utilizar esto como una herramienta para la resolución de problemas. Estas vamos a decir que son las competencias que hoy se están visibilizando como las necesidades que el ciudadano del siglo XXI requiere tener desarrollado y por supuesto debe salir de la escuela la acción consciente, la acción organizada, planeada, controlada y evaluada, donde esto se pueda obtener como un resultado deseable. Esta diría que sería una primera idea de una demanda a la que debe responder la escuela de manera pertinente y con calidad. La segunda está muy a tono con políticas de desarrollo humano a nivel internacional. O sea, no tiene otra muy fácil de identificar, de
determinar que hoy tener una educación inclusiva en todos los niveles educativos, en todos los tipos de formación, es una necesidad del mundo contemporáneo. ¿Cuántos talentos, estimados colegas, se han desperdiciado, se han perdido, porque en un momento determinado ha habido un obstáculo, ha habido una limitación, y porque sea mujer, o porque era religioso, o porque era homosexual, o porque vivía en zonas distantes y no tenía por su extracción social las posibilidades que le dieran garantías de acceder a una formación de calidad y titularse y contribuir con su talento al desarrollo de la sociedad. ¿Cuántos talentos de esa naturaleza no se han perdido? Tenemos que tener una escuela lo suficientemente amplia y lo suficientemente inclusiva para todos, para generar oportunidades, para generar esas oportunidades con garantías. Yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera habido un maestro, si no hubiera habido un instructor con suficiente sensibilidad para haber detectado que Usain Bolt era un talento extraordinario y tenía que recibir la formación adecuada a sus talentos de desarrollo físico? Yo le pongo a mis alumnos en Cuba el ejemplo, le digo, busquen en internet, busquen ahí el nombre de Carlos Acosta y vamos a ver quién es Carlos Acosta. Carlos Acosta, un niño que vivía en un barrio marginal, y en un barrio marginal, ese niño que quería ser futbolista, una maestra sencillamente dijo, no, este no va a ser futbolista, este muchacho tiene que ser bailarín. Y se le crearon todas las condiciones necesarias para que accediera a la escuela de formación profesional de danza. Y ese Carlos Acosta, es increíble que siendo un mestizo, es hoy quien preside el Royal Ballet en Londres. Creo que es un dato suficiente para que nosotros aquilatemos y subrayemos la importancia de la escuela inclusiva, brindando siempre garantías e igualdad de posibilidades para que todos tengan un desarrollo deseable. Vamos a decir que ese es el segundo desafío. En el tercero nosotros identificamos toda una serie de necesidades que cada una de ellas daría para estar hablando y para desarrollar incluso cursos, ¿no?, en este orden. Vamos a tratar de que en lo que hoy los expertos le llaman habilidades blandas, habilidades blandas. Estas son miércoles y empiezan las exposiciones de IPA 4. Hay colegas que tienen el micrófono abierto. Gracias. Habilidades blandas. Estas habilidades blandas, estimados colegas, son todo un conjunto de elementos que no van a ser complementos de ninguna formación. O sea, esta es una esencia que debe identificar la formación del ciudadano, del ser humano del siglo XXI. O sea, los expertos coinciden en señalar como una primera interés insustituible que tenemos que formar ciudadanos innovadores y creativos. Ahora, no se es innovador y creativo por decreto, ni porque alguien lo decida, ni porque en la universidad decida en un momento determinado que vamos a ser personas creativas. Se es creativo cuando se forma en un ámbito y donde se transpira creatividad y donde se invita a innovar. Y eso comienza en la educación inicial y termina en la universidad. Y tiene que estar respaldado también por un ámbito de formación a nivel social que facilite y que propicie y que estimule el hecho de que los ciudadanos sean creativos e innovadores. Pero eso, insisto, comienza en la escuela, comienza en la primera infancia, este tipo de formación. Tenemos que prepararnos también para utilizar la comunicación de manera efectiva. O sea, escoger bien los términos, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar con los demás de manera respetuosa, afable, y que esto nos genere caminos, nos abra amplios espacios de desarrollo. Hoy la vida contemporánea se basa en que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Nada hoy se hace, o hace aquella idea del científico que trabajaba solo y que proclamaba, después de largos años de trabajo, proclamaba una ley porque la había descubierto él. Ya eso hoy no existe. Hoy existen laboratorios, hoy existen equipos de trabajo, hoy existen proyectos de investigación, y esos equipos de investigación y esos proyectos están sustentados en distribución de responsabilidades, de tareas y de colaboración. El aprender a los estudiantes, enseñar a los estudiantes,
a colaborar desde la educación inicial, estimados colegas, eso es algo que es impostergable. El hecho de que el estudiante, en cualquier nivel, nosotros le diseñemos tareas para que cada quien vaya a un libro, resuma y envíe. Eso, francamente, con el mayor respeto, nosotros no estamos contribuyendo a preparar de manera pertinente a una persona con las habilidades que se requieren, con las competencias que se requieren para el siglo XXI. Hay que enseñar a las personas a trabajar en equipo, a colaborar, a darle solución entre todos a una problemática. Y eso, la escuela es un excelente escenario para ensayar este tipo de formación. No habría, yo lo organicé de esta manera porque de alguna manera hay que presentarla, pero no habría ninguna otra idea que pudiera anticipar la importancia que tiene en esta etapa el pensamiento crítico, el fomentar el pensamiento crítico en la escuela, en todos los niveles hasta la universidad. ¿Cuánta información se genera hoy en el siglo XXI? Hace 2 décadas, 3 décadas atrás, no había problema ninguno. El estudiante se le indicaba el libro de texto y lo que decía el libro de texto era la ley y era lo que tenía que reproducir. Hoy yo le pudiera decir que por las fluidez y por la dinámica que tiene el conocimiento científico, envejece con mucha rapidez lo que se investiga y lo que es teoría científica reconocida y establecida. Y vamos a enfrentar la necesidad de enseñarle a estudiantes a estudiar por sí, a aprender, y es uno de los pilares que mencionó Delors hace ya mucho tiempo. Eso es una necesidad importante, pero enseñar a estudiar y enseñar a aprender con un sentido crítico. Cada día proliferan, junto a esa información científica, también información falsa. Las redes sociales son una fuente por naturaleza de información falsa y tenemos que darle espacio al estudiante en la escuela para que tenga el escenario de prepararse en cómo discernir y en cómo establecer una formación sólida, verdadera, de una información que no es la que debemos utilizar. Entonces, esto se enseña y esto se prepara y a esto le corresponde a la escuela hacerlo. Tener pensamiento crítico y saber resolver problemas. Y si sabemos resolver problemas colaborando entre todos, mejor todavía. Y tenemos que preparar personas que sean, que se adapten a las circunstancias, que sean flexibles. Muchas personas hablan de la perseverancia. He escuchado muchas veces a Tony Barney en conferencias y en entrevistas hacer énfasis en la importancia que tiene en que el ser humano tiene que establecer un proyecto de vida. La escuela nos tiene que ayudar a nosotros a establecer a los niños a que desde pequeños establezcan un proyecto de vida. Muchas gracias. Y puedan perseverar en función de alcanzar sus propósitos como proyecto de vida. A nosotros yo creo que la pandemia de la COVID-19 nos mostró con rudeza lamentable, cuán poco preparado estaba el mundo, cuán poco preparado estaban las naciones, las políticas, las instituciones para enfrentar una cosa de esa magnitud. Los sistemas educativos, los sistemas sanitarios, muchos de ellos quebraron ante esta emergencia que se presentó en aquella fecha. Y es que creo que la capacidad de adaptación y de dar respuesta a una determinada problemática de esta naturaleza en un momento determinado tiene que estar en la esencia de la formación que se dé en la escuela. Hace muchos años, en el siglo XIX, Darwin insistió en que, como parte de la teoría, de su teoría sobre las especies, insistió que ante una situación de esta naturaleza no persisten ni las especies más fuertes ni los más inteligentes. Persisten o sobreviven los que pueden adaptarse. Yo creo que esta capacidad de adaptación, de poder ajustar nuestra configuración personal ante un determinado reclamo, ante una determinada urgencia que nos presenta en un momento determinado en el orden personal, eso es muy importante. Y que eso sea transferible a las instituciones, a los lugares en los que nosotros nos desempeñamos. Pero hay que enseñar esto al ser humano como individuo y fortalecerlo en la escuela. Y adaptarse también implica ser flexible.
O sea, no podemos llevar a todo una rigurosidad, que esa misma rigurosidad en un momento determinado sea una lanza en contra nuestra. Y como una última de las habilidades blandas de que hablan los expertos, está la inteligencia emocional, que en muchos casos ubica o implica también la capacidad de comunicarse de manera afectiva. De esto, cuando norteamericano Goleman habló de esto por primera vez por los 90, me parece que fue, cuando se habló por primera vez de la inteligencia emocional, creo que es algo que ha venido recibiendo atención y que debe seguir también siendo atendido en las aulas. En muchas ocasiones triunfa el que tiene esa habilidad de tener ese tipo de inteligencia. Y ese tipo de inteligencia incluye la adaptabilidad, incluye la capacidad de comunicarse, incluye la capacidad de ser empático, incluye un conjunto de elementos que en el orden de la configuración de la personalidad del sujeto, en este orden, puede darle como resultado el éxito en la tarea que vaya a desarrollar. Esta es, colegas, a nuestro modo de ver, un tercer desafío que nos sitúa hoy la sociedad con los rigores existenciales a la formación escolar y a la educación de este tiempo. Hoy, en el otro orden de cosas, o sea, ya como cuarto aspecto, se habla mucho en el mundo, se escribe mucho. Por cierto, hay colegas, hay 2 o 3 ponencias de colegas que han presentado trabajo sobre la educación basada en esta combinación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEAM, es así como se llama o como se le denomina. Y vamos a decir que es la configuración de una formación que está pensada y que está concebida para tener un impacto inmediato sobre todo en la economía y en los procesos sociales que se desarrollan en el mundo. Pónganse ustedes a pensar cómo la combinación de estos elementos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, todo esto puede conducir al desarrollo de las naciones. Y esto siempre a mí me gusta decir que los países que más necesitan pensar la educación y que más necesitan dedicar recursos a la educación y formar mejores recursos humanos para la educación son los países nuestros, los países subdesarrollados. Los países que podemos tener un recurso, puede ser recurso sacado, pero el recurso que no se debe dejar agotar es el capital humano, que es lo más importante que pueden tener las naciones. Y no puede haber una nación desarrollada si no tiene desarrollo en la ciencia, si no tiene alto desarrollo en la tecnología. Y si no, eso no es continuamente estimulado con presupuestos, con proyectos que faciliten que esto funcione. Ahora, si nosotros tenemos una escuela que desde la escuela inicial prepara al estudiante con determinada sensibilidad hacia ciencia, tecnología, matemática, no podemos tener un buen desarrollo. Tomen ustedes los resultados y hagan un análisis crítico de los resultados de las últimas evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad y de la prueba PISA, para que veamos cómo hay un resultados realmente débiles, deficitarios en nuestra área común, en Latinoamérica. Es muy afectado todos estos elementos de los que estamos hablando aquí. O sea, es el área más afectada del mundo en ciencia, cuando esto se ha realizado por las pruebas PISA. Es en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, matemática, es una asignatura, y ciencia también, o sea, se ha hecho en tercero y en sexto grado. Hoy los resultados que se han tenido en estas disciplinas en los niños de los países donde se ha realizado el ejercicio son resultados que nos dejan todavía mucho que desear por lo que se puede cambiar, lo que se puede hacer en la escuela. Entonces, estamos en la importancia del enfoque de educación STEAM, porque esto debe ser considerado como una concepción que se fomenta desde el currículum, incluye toda la formación inicial del personal docente. Se requiere tener en las escuelas una infraestructura para esto. Esto se requiere de laboratorio, se requiere de inversión. Por eso decía hace un momento
que los países que están en vía de desarrollo tienen que dedicar recursos a esto para tener realmente el impacto en la formación humana en los desarrollos científicos y tecnológicos a nivel social. Y por supuesto, fomentar proyectos de investigación, proyectos de innovación que generen y que fomenten también alianzas tanto nacional como internacional. Y finalmente, colegas, el último de los desafíos, a nuestro modo de ver, la educación en valores, en la responsabilidad, en tener un valor de la ciudadanía, de la responsabilidad, yo creo que es muy importante. Ya de esto nos los había anticipado en esta obra emblemática el intelectual francés Edgar Morin, cuando escribió 7 saberes fundamentales para la educación del futuro. El último de los saberes que Edgar Morin mencionó fue dirigido a la ética, a la formación ética. Y decía Morin, había todo un discurso teórico en relacionar cómo el quebranto ético de la cultura contemporánea ha llevado a todo un conjunto de desarreglos en el orden de las políticas a nivel incluso de Estado y a nivel social. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos nosotros? Hoy el mundo entero necesita personas que se preocupen por el planeta, que salven el planeta y que utilicen racionalmente los recursos, sobre todo aquellos que tienen una finitud en su existencia. Eso se requiere. Pero se requiere que ante todo, que usted sea ciudadano del mundo, que sea ciudadano del lugar donde se nace, del lugar donde usted se desarrolla, la comunidad en que vive, y que sea ante todo un buen padre, un buen hijo. Entonces, formar personas responsables en este sentido es hoy una necesidad vital, no puede esperar. El poder utilizar con responsabilidad todas las tecnologías, utilizar la ciencia, los avances de la ciencia y la tecnología, requiere ante todo una persona con valores, una persona con eticidad y una persona responsable. Las redes sociales, que puse un ejemplo hace un rato, por ejemplo, requieren que nosotros fomentemos. Y ahí que es importante que el estudiante pueda navegar, que el estudiante pueda utilizar todos los recursos que hoy brinda la tecnología, pero tiene que hacerlo, estimados colegas, tiene que hacerlo con mucha responsabilidad, compartiendo la información que debe ser compartida, siendo respetuoso con los demás, con todo un conjunto de elementos que están dentro de los códigos de ética, que están en los lugares donde se dice que se acepta y las personas aceptan mecánicamente sin leer lo que dice. Y somos, vamos a decir que viajeros, somos viajeros ocasionales de la vida en el planeta, que puede ser finita. Y perdurar la existencia humana depende en buena medida de nuestra actuación en el orden individual como ciudadanos del mundo de una manera, ante todo, responsable. Ante todo lo que está a nuestro alrededor, como ya les decía. Ahora, fomentar la actuación responsable desde la escuela. Lo que pasa es que ellos, y la familia, obviamente, mucha gente no le gusta participar en la instrumentación. Gracias, señora que apagó. Yo siempre me desconcentro, o sea, tengo una escrita y me desconcentro este tipo de cosas. Bueno, colegas, sin más, era vamos a decir que las 5 ideas que quería proponerle a usted para que sean en todo este espacio de evento que vamos a tener en estos días, de fructífero debate, de intercambio entre colegas de distintos países, que hoy tenemos 8 países participando, era lo que me había propuesto compartir con usted, una especie de presentación inicial que nos sirviera como motivación a lo que va a suceder durante el resto de los días y a las problemáticas que pudiéramos estar debatiendo y que nos haga pensar a todos en lo que podemos hacer cada día desde nuestro ámbito de desarrollo y desempeño profesional por hacer las cosas mejor, por hacer las cosas con mayor pertinencia y mayor calidad, desde nuestro desempeño en el orden profesional, personal, individual, en el área en que nosotros nos desenvolvemos. A todos, colegas, muchísimas gracias. Y bueno, por la atención prestada. Y bueno, si ahora existiera alguna pregunta, algún intercambio, lo podemos sostener.